Menor de 5 años se escapó del hogar tras ser golpeado presuntamente por su padre. Por no hacer los deberes escolares, la policía encontró huellas de maltrato del cuerpo del pequeño y el hombre fue detenido. Doble crimen en el sur de Guayaquil. Encuentran a un menor de 15 años y a un joven de 23 muertos en la cajuela de un auto. Ambos tenían la cabeza dentro de una funda y signos de haber sido torturados. Dictan prisión preventiva contra el hombre acusado de violar a hijastra en el cantón Durán, en la provincia del Guayas. Presidente Lenín Moreno entregó una nueva unidad educativa del Milenio en el norte de Guayaquil. Esta obra beneficiará a más de 2.000 estudiantes. En lo internacional, opositores venezolanos iniciaron una huelga de 48 horas para impedir que el gobierno de Nicolás Maduro suspenda el domingo la elección de la Asamblea Constituyente. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Cientos de venezolanos están apostados en la frontera con Carchi para tratar de ingresar a Ecuador. En apenas 3 días, el flujo aumentó de 100 a 800 personas. Amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Iniciamos. 2 hombres fueron encontrados sin vida en la cajuela de un automóvil en la cooperativa Viernes Santo en el sur de Guayaquil. Una de las víctimas tenía 15 años. Los cuerpos estaban maniatados y con la cabeza embalada en fundas plásticas. Faltaban 30 minutos para la medianoche y los habitantes de la manzana 4515 de la cooperativa Viernes Santo se alarmaron al escuchar algo en la calle. Y cuando salieron de sus viviendas vieron que un carro rojo estaba abandonado y pensaban que alguien se encontraba en el interior dormido. Llamaron inmediatamente a la policía y cuando abrieron la cajuela se sorprendieron al ver a los 2 cadáveres. Yo algo sospechoso, yo vi ese carro sin placa. Nada más, yo digo, uy, ese carro algo raro. Mi hijo dice, le digo, llama, le digo a la policía, o ven, le digo, de todas maneras, para que identifiquen a ver qué pasa ahí. Otros alcanzaron a ver un auto negro que también llegó a ese barrio del sur de Guayaquil. De allí se bajó un sujeto con gorra y con el conductor del otro se subieron al vehículo, que llegó junto al otro sospechoso, y de esa manera huyeron del lugar. No va a estar asustada, bien a dejar un carro y de pronto vayan a pensar que uno sabe. Lo que pasa es que tarde en la noche ya todo el mundo se acuesta, aquí, más que todo aquí. Otras veces yo estaba hasta las 12 en la noche despierta, pero no me imagino que el carro lo habían dejado botado. Los 2 tenían atadas las manos y los pies, y también tenían cinta de embalaje en la cabeza, y en esta cada uno tenía una funda. Se presume que los asesinaron asfixiándolos. No tenían heridas de arma blanca ni cortopunzantes. Fueron identificados como Armando Valentín Fiallos Caicedo, de 15 años, y Jonathan Steven Ayabaca Montoya, de 22. La criminalística tomó procedimiento en ese sentido y recabó huellas dactilares. Van a ser ingresadas al AFIS para determinar si algún sospechoso estaría involucrado en este hecho. Sus familiares llegaron al laboratorio de criminalística y en medio de la tristeza de lo ocurrido se abrazaban, pero prefirieron no dar entrevistas. ¿Esperan que se investigue este caso? De su parte, la DINASEC realiza las investigaciones para determinar el móvil y los autores de este doble crimen. Estamos haciendo los allanamientos en algunos domicilios de los indicios que nosotros encontramos en la escena del delito. El automotor en el que los encontraron estaba reportado como robado desde el pasado 24 de julio, informó Charlie Pisa. Un menor de 5 años fue víctima de maltratos físicos presuntamente por parte de su padre en la provincia de Santa Elena. El hombre habría asegurado que castigó al pequeño porque no quiso cumplir con las tareas. Agentes de la policía detuvieron al sujeto.
Agentes de la DINAPEN en el cantón Santa Elena acudieron al llamado de una persona quien denunció el maltrato del que era víctima un menor de 5 años por parte de su padre. Los uniformados quedaron asombrados cuando llegaron al lugar. Mediante una denuncia de una ciudadana, pues puso conocimiento del 911, inmediatamente una unidad preventiva fue al lugar y verificó que se había producido un maltrato físico a un niño. Y bueno, el niño efectivamente estaba asustado, se había escapado de su casa buscando resguardar su integridad. Según versiones policiales, la madre del infante había salido a hacer unas compras, quedando al cuidado del padre, quien argumentó que castigó a su hijo por no querer hacer sus tareas. Al tomar contacto con el padre, pues él manifestó que efectivamente había procedido a agredir físicamente a su hijo. Él indica que no da bien las lecciones y por eso había procedido a castigarle físicamente. El niño fue trasladado hasta la fiscalía, donde le realizarán los exámenes para determinar la gravedad de las lesiones. Bueno, el menor está coordinando con Fiscalía para hacer el respectivo examen médico legal y después, dependiendo de eso, pues Fiscalía formularía, en este caso ya, cargos en contra del padre por un delito. Al padre del menor se le realizó la audiencia de formulación de cargos, donde la jueza de la Unidad Judicial contra la Mujer o miembros de la familia dictaminó la culpabilidad del retenido y lo condenó a 30 días de prisión, que es la sanción máxima en este delito. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Dictan prisión preventiva contra el hombre acusado de violar a su hijastra en el cantón Durán de la provincia del Guayas. Según la Fiscalía, la mayoría de los casos de violación denunciados ocurren en el entorno familiar. Por eso hacen un llamado a los padres de familia a que estén muy atentos. Luego de la audiencia de formulación de cargos, se dictó orden de prisión preventiva contra el hombre acusado de violar a su hijastra, quien tiene el 50% de discapacidad intelectual y que, de acuerdo a la denuncia, tras los continuos abusos, quedó embarazada. Existe un abuso sexual, pero dentro del mismo se investigará porque existe también posible violación. Entonces, lo que hace la Fiscalía es, junto con la Policía Nacional y especializada, investigar el caso para llegar hasta la última consecuencia. La pena por violación, artículo 171, es de 19 a 22 años de prisión. Los familiares de la víctima indican que la joven de 24 años de edad fue abusada sexualmente desde que tenía 15. Aseguran que seguirán colaborando con las investigaciones para que el acusado pague su condena. Como él la tenía amenazada, ella no hablaba, con temor que él lo hiciera algo a nosotros. Es algo inhumano, pero son 50% de capacidad que tiene ella. Y hacer esa maldad, ella es una niña para él. Según la Fiscalía, la mayoría de los casos de violación denunciados se dan por lo general dentro del entorno familiar. Dentro de la casa, puede ser por el papá, por el padrastro, por los primos, por los hermanos. En fin, esto es una cadena que hay que romperla, pero la rompemos siempre y cuando apertura a nuestros hijos, conversar con ellos, ver qué les pasa en la escuela, en el colegio. Esta psicóloga indica que es importante que los padres de familia se comuniquen con sus hijos para advertirles que siempre deben cuidar su cuerpo. Tu cuerpo nadie lo toca, ni tu papá, ni tu tío, ni el mejor amigo de la familia. Ninguna persona puede tocar tu cuerpo, ninguna persona puede tocar tus partes íntimas, ninguna persona puede alzar tus vestidos o puede bajar tu pantalón. Eso la familia, la madre, que es la persona a hablar sobre este tema, tiene que ser muy amorosa, muy tajante y muy práctica en decirlo directamente sin dar muchas vueltas. Y además estar atentos a los signos de alerta. Los niños se sienten reacios, no quieren que los toquen, no se quieren sacar la ropa cuando hay que irse a bañar, no quieren que los vean bañándose cuando son pequeñitos, aunque a veces también eso es parte del comportamiento de los niños. Pero son como pequeños tips que las mamás tienen que estar como alerta porque pueden pasar desapercibidos. Ese es el problema. Como madres de familia tenemos que orientar a nuestros hijos, darles pautas de cómo proteger su cuerpo, cómo estar a salvo en ciertas situaciones. Informó Roselena Vázquez. El presidente Lenín Moreno entregó una nueva unidad educativa del Milenio en el norte de Guayaquil. Con una inversión de $5.600.000, esta obra beneficiará a más de 2.000 estudiantes. La unidad educativa del Milenio Iliana Espinel Cedeño está ubicada en la ciudad de La Chemis, en la parroquia Tarqui, al norte de Guayaquil. El primer mandatario, Lenín Moreno, recorrió las instalaciones junto con el ministro de Educación y otras autoridades. Hasta fin de año vamos a terminar de construir 61 unidades educativas, todas de excelencia. De estas unidades tenemos 81 en el país.
y además 147 unidades siglo XXI. Están en construcción 50 más del milenio y 52 más siglo XXI. Esta unidad educativa acogerá a 2.280 estudiantes y a 85 docentes, quienes serán distribuidos en 2 jornadas. Este es el 14º plantel que inaugura el gobierno del presidente Lenín Moreno en estos primeros 2 meses. La oferta educativa es completa, desde la educación inicial hasta el bachillerato. Estas instalaciones excelentes son parte del proceso de creación y renovación de la infraestructura educativa. La inversión del nuevo plantel es de $5.6 millones. Tampoco es casual que durante los últimos 10 años la mayor transformación del país haya sido en la educación. En este sector se han invertido nada menos que $24.000 millones. Que nadie nos diga que esta década es una década perdida, es una década ganada por la revolución. El presidente anunció además que pronto empezará la construcción y adecuación de institutos técnicos y tecnológicos. Quiero compartirles que estamos analizando la posibilidad de que los institutos funcionen en infraestructuras como esta. Hay que optimizar esos recursos. También hemos decidido apostar al bachillerato técnico. Vamos a crear el bachillerato técnico productivo y muchas otras especializaciones. La patria necesita abogados, doctores, maestros, por supuesto, pero también carpinteros, plomeros, electricistas. Todas las profesiones son necesarias. Informó Roselena Vázquez. La primera dama Rocío González de Moreno y el ministro de Inclusión Social Iván Espinel inauguraron en Guayaquil un nuevo centro infantil del buen vivir para beneficio de más de 100 pequeños que habitan en sociovivienda en el noroeste de la ciudad. Aquí se brindará atención en estimulación temprana, nutrición y otros servicios para el desarrollo integral de los infantes. La Asamblea Nacional aprobó una resolución para declarar a Guayaquil ciudad de oportunidades como un reconocimiento al aporte de la urbe en la generación de nuevas inversiones. Sin embargo, durante la sesión llevada a cabo en el Colegio Réplica 28 de Mayo, se registró una confrontación entre asambleístas del régimen y el socialcristiano Carlos Falqués Batallas. Una década tuvo que esperar Guayaquil para que el Pleno Legislativo vuelva a sesionar por su conmemoración fundacional, esta vez en el Colegio 28 de Mayo de Monte Sinaí. Aquí la primera vicepresidenta mocionó declarar a la urbe como ciudad de oportunidades, aunque crea que aún hay aspectos que dejan el cuadro incompleto. Comerciantes autónomos que todos los días son garroteados por la policía metropolitana de esta ciudad. Aquello desató la ira del asambleísta de El Oro, Carlos Falqués Batallas, que crispó una sesión conmemorativa y a su cabeza principal. Por favor, me respeta, señor. Respete, señor, usted. Usted respete, señor. A mí no me señala con el dedo, señor. Donde estamos hoy hay más de 500.000 personas que no tienen acceso absolutamente a nada. Ni a parques, ni a malecones, ni a una tan bonita rueda moscovita. Si no nos unimos todos y dejamos esos discursos malhadados que ya no son necesarios, realmente estamos ciegos. Aunque en la votación no hubo fricción alguna, paralelamente asambleístas de ambas orillas advirtieron que en el diálogo nacional deben evaluarse también las demandas empresariales. Hay una diferenciación entre el contrato parcial por horas, que podría ser un establecimiento de una nueva metodología, a la precarización laboral. La ley de plusvalía, que hay que reformarla para viabilizar la construcción nuevamente, que es quizás el sector con mayor encadenamiento productivo. Pero también nosotros hemos planteado la necesidad de eliminar la figura del anticipo del impuesto a la renta. Este impuesto a la salida de divisas, que también es una restricción a los recursos que pueden venir al país. Asimismo, se condecoraron a valores académicos, activistas juveniles, artistas, escritores y compositores. La sesión terminó un par de horas después de la salida de los alumnos, que este jueves tendrán un día normal de clases, informó Jorge Escobar. La defensa del cabo de policía José Luis F., perito acusado de haber cambiado un nombre en un informe pericial en el caso Odebrecht, denunciaron supuestas inconsistencias dentro del proceso que se lleva adelante en contra del uniformado. El acusado cumple prisión preventiva por el presunto delito de fraude procesal.
Los abogados del cabo de policía José Luis F., acusado por el presunto delito de fraude procesal, advierten que en la acción llevada en contra de su defendido no se estaría cumpliendo las normas del debido proceso. Él va a ser transferido a la cárcel de La Tacunga, cuando todos sabemos y tenemos pleno conocimiento que solo van personas ya cuando han sido sentenciadas. Él no está sentenciado, él tiene una prisión preventiva. Según la fiscal del caso, Claudia Romero, el oficial de policía habría entregado un informe pericial fuera del plazo establecido y con inconsistencias que podían inducir al error dentro de las investigaciones que se llevan adelante en el caso Odebrecht. Según Romero, el perito habría proporcionado datos erróneos, incluso hasta nombres cambiados, basando su argumentación en que las pruebas que contenía el pendrive no eran audibles. Esto se pudo evidenciar luego de la audiencia privada que se llevó a cabo el pasado 21 de junio, en donde se presentaron los audios de la unidad externa en los que se escuchaba. Pero yo supe que nombre oculto está ya haciendo caja, pidiendo plata, pidiendo dinero, mucho dinero para él. Sin embargo, para sus abogados, la designación para que sea su defendido quien transcriba estos audios no habría estado planificado dentro de la acción judicial. No se presenta el perito que se encontraba nombrado de manera primordial, y cogen al apuro y le dicen ingrese usted y posesiónese, cuando lo normal era que tenía que pasarse el informe y el fiscal volver a nombrar otro perito y este perito venirse a posesionar de manera legal. Y así pidieron que en un día, en 24 horas, se entregue una experticia que debían de haber realizado 2 peritos y que por lo general debía de haberse demorado por lo menos 4 días. Añade que una vez asumida esta responsabilidad, el miembro de la policía no habría contado con los recursos técnicos para cumplir su función, además de que la prueba no habría estado en óptimas condiciones. Tuvo que de su dinero, de su bolsillo, ir a comprar audífonos. Se realiza un aclaramiento de la cinta. ¿Por qué se hace que se aclare la cinta? No debe haber sido porque estaba perfectamente audible. Más bien se hace porque ya sabían los problemas que existían. El informe presentado por el perito es parte de la indagación por concusión en la que se investiga al excontralor general del Estado Carlos Polit. El pendrive que contenía los audios fue entregado el pasado mes de junio por un ex colaborador de Odebrecht. En Quito informó Adriana Rojas. El exgerente de Petroecuador, Marco Calvo Piña, rindió su declaración solicitada por la fiscal Diana Salazar como parte de la indagación por el presunto delito de asociación ilícita por la que es investigado Ricardo R., tío del vicepresidente Jorge Glass. Marco Calvo Piña, exgerente de Petroecuador, fue el primero en rendir su versión libre y voluntaria dentro de la instrucción fiscal que se sigue por el presunto delito de asociación ilícita en el que es procesado Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass. En este proceso comparecemos como testigos o como testigos referenciales para poder aportar con algún elemento a la investigación, más no como procesados. A decir de sus abogados, dentro de este proceso de investigación, la Fiscalía desea saber qué pasó con el contrato Pascuales Cuenca. Y de hecho, el ingeniero Carrillo firma el contrato de Pascuales Cuenca con Odebrecht por delegación del ingeniero Calvo Piña. El director de Petroecuador decidió que todo el proceso precontractual y contractual sea en la gerencia de transporte, por lo que el ingeniero Calvo Piña no tuvo ninguna participación. Este jueves 27 de julio rendirá su declaración Jan Topic, hijo de Tomislav Topic, presidente de Telconet, quien reconoció haber entregado $5 millones a Ricardo Rivera por haberlo contactado con la empresa brasileña. Este viernes 28 de julio, el exministro coordinador de sectores estratégicos Rafael Poveda y el exgerente de Petroecuador Pedro Merizalde acudirán a la Fiscalía a rendir su versión. Por su parte, el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, asistirá el 31 de julio. Él no está vinculado con el caso, pero rendirá su declaración ya que viajó con una comitiva para recabar información dentro del caso de corrupción de Odebrecht. Las versiones de estos exfuncionarios fue solicitada por la fiscal Diana Salazar. En este marco, Ricardo Rivera deberá estar el 1 de agosto en la sala de audio y video del Departamento de Criminalística de la Policía para la audiencia privada de reconocimiento de datos informáticos, informó Patricia Aldaz.
De regreso con más información, amigos. Centenares de ciudadanos venezolanos pretenden ingresar por la frontera norte del Ecuador en los últimos días, esperando sellar su ingreso por turismo. Sin embargo, según las autoridades, no cumplen con los requisitos para adquirir este permiso. Así permanecen cientos de venezolanos que desde hace 3 días tratan de cruzar esta frontera. Están fuera de las oficinas de migración, llegan desde distintas partes del país llanero a toda hora del día, buscan sellar su pasaporte. Sin embargo, se encuentran con trabas. Son jóvenes, niños, adultos mayores los que son rechazados y esperan que nuevamente les den la oportunidad de una entrevista para así tratar de alcanzar el objetivo. Inmigración Ecuador nos está pidiendo obligatoriamente el pasaje, si va para Lima, el pasaje directo a Lima, o si vas para Guayaquil o Quito, tienes que comprar el pasaje, tienes que ir en un taxi o en lo que puedas a Tulcán, comprar el pasaje, venir a hacer la cola y sellar. En realidad aquí estamos desde ayer aquí haciendo la cola para sellar. Unos logramos sellar, otros no logramos sellar únicamente porque tuve que comprar el pasaje directo, pero igual no vale. Así tú no tengas el dinero, no entras. Si no tienes quien te reciba, no entras. Si no tienes una invitación, no entras. A muchos le han, marcado y han tenido que recurrir hasta 2 y 3 veces para poder pasar hacia que le hagan su respectivo sellado. Me preguntan cuántos dólares tengo para ingresar y no sé, me mandaron a pedir la dirección exacta hacia donde iba. La traje y igual no me dejaron pasar. Para muchos esta espera es dolorosa. Sin conocerse se abrazan, conversan. Dicen que su travesía aún es larga. En medio de 2 países vecinos entonan las notas del himno nacional. Las lágrimas son de desesperación, de angustia. Dicen que no pueden dar un paso atrás. Regresar a Venezuela es imposible. Tengo como 15 días porque dicen que tengo que tener 6 meses vigente, pero me faltan son como 12 días y no me han permitido pasar. No puedo. Ya he gastado mucho dinero aquí. Pues no, o sea, yo traje una carta de invitación de un amigo de allá, pero me dicen no estamos recibiendo cartas de invitación. Hasta que pueda volver a ingresar. Aquí han presentado 1000 peros. O sea, por Dios, ¿cuál es el problema? ¿Es que cerrarnos las puertas? Formulan llamados a las autoridades a fin de que intercedan y puedan dejarlos ingresar a Ecuador. La directora de Migración da a conocer cómo es el trabajo que mantienen los técnicos y la razón del por qué a muchos de los ciudadanos venezolanos no se les permite el ingreso. Desde aquí le hacemos un llamado a nuestro cónsul para que tome las previsiones, tome al caso. En la ley de movilidad humana, que es una ley también que ya va de la mano con la Constitución, pero también es cierto que aquellas personas que no cumplen con los requisitos necesarios básicos, porque no son muchos, pues igual también tenemos que darle cumplimiento a esa normativa. La policía por estos días ha fortalecido los controles en sitios estratégicos para realizar las requisas respectivas y evitar que transporten objetos o sustancias ilícitas. Hemos desplegado gente en Rumichaque, del Control Sur, en el terminal terrestre, en donde se les hace el registro, porque no podemos avanzar a más de eso. Se les hace un registro general tanto a las personas cuanto a sus equipajes. En la terminal terrestre se vive el mismo panorama. Llegan con sus maletas buscando nuevos horizontes. Los destinos son Machala, Huaquillas y Guayas. Las unidades salen llenas de personas de nacionalidad venezolana. El flujo aumentó en estos últimos 3 días de 100 a 800 viajeros diarios. Sí tenemos las unidades suficientes como para poder desplazar a todas estas personas que vienen a nuestro país. Desde la frontera con Colombia, informa Miriam Enríquez. Con bloqueos de calles y enfrentamientos, inició este miércoles en Venezuela una huelga general de 48 horas previo a la constituyente del domingo. Paralelamente, Estados Unidos sancionó a 13 altos cargos y exfuncionarios cercanos al presidente Nicolás Maduro. Desde las primeras horas, este fue el panorama en Caracas. Calles libres de tránsito a causa de los bloqueos y enfrentamientos entre opositores y fuerzas del orden. Así los venezolanos protestan, con un paro civil de 2 días de duración preliminarmente, contra la iniciativa del presidente Nicolás Maduro de elegir el próximo domingo una asamblea constituyente para reformar la Constitución. La huelga de trabajadores y empresarios coincide con la penúltima jornada de campaña electoral del chavismo para los comicios de este 30 de julio y que mantiene actos y celebraciones en todo el país. Paralelamente, 13 altos cargos y exfuncionarios cercanos a Maduro fueron sancionados por parte de los Estados Unidos por su participación en la represión y violencia durante las protestas de la oposición y también por la relacionada con presuntos casos de corrupción. El mandatario venezolano reaccionó frente a la medida. Que no puede el imperialismo norteamericano pretender en el siglo XXI ya ponerse por encima de las leyes internacionales, ponerse por encima de las naciones
y pretender ser un gobierno en el mundo que señale con el dedo a quien él le dé la gana. Pretenden utilizar las amenazas de sanciones o las supuestas sanciones como formas de presión para ver si quiebran al Estado venezolano, para ver si quiebran la democracia venezolana. Informó Ítalo Ruiz. El vicepresidente Jorge Glass firmó en Portoviejo un convenio por más de 15 millones de dólares para la construcción del mercado barrial 1 de la capital manabita. Los comerciantes del sector mostraron su satisfacción. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, visitó la ciudad de Portoviejo y el cantón Pichincha en la provincia de Manabí, donde se reunió con los comerciantes del mercado barrial número 1 de esta ciudad para estar presente en la firma de la construcción del nuevo mercado que fue afectado por el terremoto del pasado 16 de abril. Para los portovejenses y para todos los manabitas, una promesa, reconstruida es mejor que antes, también fue un compromiso de campaña electoral, trabajamos muy de cerca con el señor alcalde, con Agustín Casanova, y estamos dando un paso muy importante el día de hoy. ¿Cuánto se invertirá, señor vicepresidente? Aproximadamente 15 millones de dólares, me parece. Según el secretario del Comité de Reconstrucción, asegura que con esta inversión la capital de la provincia se le han asignado más de 200 millones de dólares. Y en las zonas afectadas por el terremoto Manabí y Esmeralda, la cifra asciende a más de 1.000 millones, invertidos por el Fondo de Solidaridad que se creó para ayudar a estas dos provincias. 253 millones asignados, como lo hemos dicho. Bueno, en Manabí se han invertido más de 1.100 millones de dólares asignados. Por su parte, los comerciantes que por ahora están ubicados en la vía pública de la calle La Juela piden que la obra se concrete para reactivar su economía, donde tendrían 550 módulos con un mercado moderno según las autoridades. Para renovación del mercado ya no vale. Construcción si queremos del mercado. Para sentirlo cómodo, para así seguir trabajando también, tenemos fuerza. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendariz. A través de un comunicado se conoció que el juez de garantías penales, Marco Maldonado, resolvió negar la petición de archivo del caso por presunta falsificación de documentos públicos en contra del superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa. El ex fiscal Galo Chiriboga solicitó que se archive el proceso, ya que aseguraba que no existía prueba alguna del supuesto delito. El titular de la Supercom fue acusado por Fundamedios y el Colegio de Abogados de Pichincha de haber alterado la Ley Orgánica de Comunicación. Mañana, en la noticia de las 6:30. Un joven de 30 años salió con un amigo a un concierto por las fiestas Juliana y aún no aparece. Su familia lo busca desesperadamente. El otro joven fue hallado escopetado. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. El presidente de la República, Lenín Moreno, ofreció reforzar la entrega de créditos a microempresarios y emprendedores. El anuncio lo hizo durante el lanzamiento del Banco del Pueblo en Guayaquil. Frente a cientos de comerciantes y microempresarios, el primer mandatario anunció la entrega de nuevos préstamos para producción a bajo interés y largo plazo. Ahora hemos decidido consolidar a Banecuador como el Banco del Pueblo, el Banco del Pueblo, el Banco de los pobres, para acelerar la entrega de los recursos que ustedes tanto necesitan. Lo hizo en el marco del lanzamiento del Banco del Pueblo, que a través de Banecuador otorgará, por ejemplo, créditos personales de hasta $15.000 y de hasta $150.000 para casos de asociaciones. El plazo de pago dependerá del destino de la inversión. Si es para emprendimiento, podrán cancelarlo hasta en 60 meses. Y si es para microempresa, qué buena noticia, hasta en 10 años. Mucho hemos invertido en estudiar la pobreza, muy poco para estudiar la riqueza. Pues acá les estamos dando una fórmula de cómo hacer un círculo virtuoso con relación a generar riqueza. El presidente señaló que en sus 2 primeros meses de gobierno ya se han entregado 139 millones en créditos y que el plan es que en 4 años esa cifra aumente por lo menos a los 960 millones. Los créditos serán entregados 5 días después de la solicitud. Y para pedirlos
No es necesario historial crediticio. Durante el encuentro, Moreno participó además en la entrega de 5 créditos por un total de $751.000 y aprovechó para poner un ultimátum a los denominados chulqueros, informó Ítalo Ruiz. Mucha atención, la creciente de Dos Ríos causa graves inundaciones en varios barrios del cantón Gualaceo en la provincia de La Suay. Decenas de viviendas y calles han sido anegadas, generando inconvenientes en los habitantes. Las autoridades activaron el COE cantonal para atender la emergencia. El Cantón General Villamil está situado a 96 kilómetros de Guayaquil en la provincia del Guayas. Conocido como Playas, se ha caracterizado por la hospitalidad de sus habitantes que desde tiempos ancestrales se han dedicado a la elaboración de la balsa, la tradicional embarcación utilizada desde épocas precolombinas. Balnearios más visitados del Ecuador, con uno de los mejores climas del mundo. Hoy, General Villamil Playas nos abre las puertas para conocer sus costumbres y su cultura. General Villamil es una ciudad de la provincia del Guayas. Está situada en el sudoeste del país, a orillas del Océano Pacífico, a unos 96 kilómetros de la ciudad de Guayaquil. En la era precolombina, según varios arqueólogos, existieron algunas tribus aborígenes en el sector costanero del Cantón Playas. Una de las más extensas de esas comunidades fue la de los Chopoyas. En general, los Chopoyas y otros pequeños pueblos formaban una confederación aborigen que sobrevivió hasta la conquista española. A comienzos del siglo XX, la inversión de personas con cierto poder político de Guayaquil impulsó el proyecto de convertir a Playas en un balneario. Estamos en el suroeste de la gran península del Morro y Santa Elena. A mi izquierda tenemos una parte de lo que corresponde al Golfo de Guayaquil, que está definido por la punta de Santa Elena, la isla Puná y Cabo Blanco. Todo este fue un territorio donde se asentaron los huancavilcas. Y aquí vamos a ver alguna serie de nombres que son aborígenes. En la entrevista anterior teníamos el sector de Chopoya. Estamos en Engunga, que es otro de los nombres aborígenes de las poblaciones que hubieron de los huancavilcas. Pero junto a Engunga también tenemos Engabao, tenemos Tugaduaja, tenemos Enguyima, tenemos Gahuelzán, que dan hacia la zona noroeste de la gran península del Morro y Santa Elena. Pasada la población de Salango, nosotros entramos a la tierra de los huancavilcas y el primer pueblo que ellos encontraron fue justamente Colonche. Todo este sector definitivamente corresponde a este grupo étnico, que no hay que confundirlo tampoco con el gentilicio. Cuando nosotros estamos mencionando a los huancavilcas, vemos que estos llegan hasta la población de Chongón. Sin embargo, hay evidencias materiales de cultura material huancavilca que están hasta en la zona de Balsara. Así nos despedimos. Recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.es. RTS está más cerca de ti. Gracias por acompañarnos. Lo que sigue, el mejor programa deportivo del país, Copa. Buenas noches.